Joaquín Sabina, uno de los cantantes más emblemáticos de España, es conocido por su lírica profunda, su voz rasposa y su vida marcada por una multitud de emociones y experiencias intensas. A lo largo de su carrera, Sabina ha dejado una huella imborrable en la música española, construyendo una reputación de hombre pasional y sensible. Sin embargo, detrás de esa imagen pública, se esconde una historia personal que no ha sido tan conocida para sus seguidores. Esta es la crónica de cómo un hombre conocido por su corazón lleno de poesía y rock se enfrenta a un descubrimiento que cambia su vida para siempre: la traición de su esposa con un hombre que jamás habría imaginado. Sabina siempre fue conocido por su romanticismo melancólico, esa característica de quien vive y canta sobre el amor y el desamor con igual intensidad. En su vida personal, sus relaciones siempre estuvieron cargadas de esa dualidad de pasión y dolor, pero siempre se mostró como un hombre fiel, tanto a su música como a los suyos. Su amor por su esposa, a quien consideraba el centro de su vida personal, parecía ser uno de los pilares de su existencia. No solo compartían una relación de pareja, sino también una conexión emocional profunda, construida a lo largo de los años de convivencia. El público nunca imaginó que alguien como Joaquín Sabina, tan atento al detalle en sus canciones sobre el amor, el desengaño y la vida nocturna, pudiera enfrentar una traición tan desgarradora. El hombre que había vivido en carne propia los altibajos del amor y había cantado sobre ellos, de repente se encontró en una encrucijada personal que no había anticipado. El descubrimiento de la infidelidad de su esposa fue un proceso gradual, marcado por señales que Sabina fue ignorando hasta que, finalmente, la verdad le golpeó en la cara. En su mundo, tan absorbido por su carrera, sus giras y la presión constante de la fama, Sabina había comenzado a notar pequeñas discrepancias en el comportamiento de su esposa. Su forma de ser, sus rutinas y sobre todo una creciente distancia emocional comenzaron a crear una distancia casi palpable entre ellos. Aunque Sabina se aferraba a la idea de que todo estaba bien, las pequeñas fisuras empezaron a tomar forma. Las sospechas comenzaron a formarse en su mente. En sus canciones siempre había hablado de la incertidumbre del amor, pero nunca imaginó que la incertidumbre entraría tan profundamente en su vida. En una de las tantas noches de insomnio que solían marcar su rutina, Sabina encontró una pista que destapó la verdad. Un mensaje de texto olvidado en el teléfono de su esposa, que hacía referencia a un encuentro con un hombre del que él nunca había oído hablar, fue el primer paso hacia la dolorosa revelación. Durante días, Sabina no pudo borrar de su mente la imagen del mensaje, la inquietud que comenzó a carcomerle. Sin embargo, no fue hasta que un amigo cercano le proporcionó más detalles sobre la situación que Joaquín pudo confirmar lo que había temido: su esposa le era infiel. El impacto fue devastador. Sabina, quien siempre había estado rodeado de aplausos y admiración, ahora se enfrentaba a una de las experiencias más humanas y dolorosas que cualquier persona puede vivir: el dolor de la traición. Como compositor, Joaquín Sabina siempre se mostró hábil para expresar la angustia, el amor perdido, la tristeza en sus canciones, pero ahora se encontraba inmerso en una tragedia personal que ni siquiera su vasto talento podía describir con exactitud. La traición fue cometida con un hombre que, a primera vista, podría parecer cualquier otro. Un hombre común, alejado del mundo de la fama y la música. Este detalle fue lo que más desconcertó a Sabina, pues nunca imaginó que su esposa pudiera caer en los brazos de alguien tan alejado de su propio círculo. Un desconocido para él, que no encajaba en la imagen que tenía de los enemigos típicos, como otros artistas o amigos cercanos. Esta fue una de las heridas más profundas, la sensación de que su vida personal estaba siendo invadida por un hombre fuera de su mundo. Alguien que se encontraba en un espacio donde Sabina no tenía control alguno. Joaquín Sabina siempre ha sido un hombre reflexivo. A lo largo de su carrera, se ha caracterizado por su capacidad para analizar las emociones humanas más complejas. Sin embargo, la traición que vivió lo hizo cuestionar todo lo que alguna vez creyó sobre el amor y la confianza. No solo se enfrentaba a la dolorosa realidad de que su esposa le había sido infiel,
sino que también se veía obligado a confrontar sus propios errores y las posibles fallas en su propia relación. En sus momentos de reflexión, Sabina comenzó a preguntarse si la vida que había llevado, tan centrada en la fama y el trabajo, había sido una causa indirecta de la desconexión con su esposa. El dolor y el resentimiento eran palpables, pero también lo era una especie de tristeza resignada, como si todo aquello fuera una consecuencia inevitable de las vidas que los dos habían decidido llevar. Tras descubrir la amarga realidad de la infidelidad de su esposa, Joaquín Sabina se encontraba en un abismo emocional. Un hombre que se había consagrado como poeta del amor y el desamor, el hombre cuya vida se había tejido entre versos de pasión, ahora se enfrentaba a un dilema mucho más profundo: la traición de una mujer que había sido, hasta ese momento, el pilar de su vida. La soledad comenzó a invadir cada rincón de la vida de Sabina. Aunque estaba rodeado de amigos, fans y la constante actividad que caracteriza la vida de un artista de su talla, la soledad emocional se volvió una presencia constante en su día a día. En sus canciones, Sabina Siem siempre había hablado de los amores rotos, de la angustia de perder algo que se había considerado eterno. Pero ahora, al vivirlo en carne propia, se daba cuenta de que ninguna letra, ninguna melodía, podía preparar a una persona para tal desgarradora experiencia. Durante esos días, Sabina evitaba la mayoría de los compromisos sociales. Las giras y las actuaciones que en otras ocasiones lo llenaban de energía, se convirtieron en una carga insoportable. No tenía ganas de salir al escenario. La ilusión que había acompañado su carrera durante tantos años, la emoción de compartir su música con el mundo, se desvanecía rápidamente. La rabia y la tristeza se apoderaron de su alma, pero el mayor sentimiento era la impotencia, esa sensación de estar atrapado en una red de emociones que no podía controlar. Una tarde, tras varios días de angustia, Sabina se encontró cara a cara con su esposa. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, de intentar comprender el porqué de todo. Sabina, aunque devastado, sentía que ya no podía seguir ignorando la realidad. La conversación fue tensa, cargada de emociones contradictorias. Sabina no sabía si quería gritar, llorar o simplemente marcharse para nunca más verla. La mujer que había compartido con él tantos momentos de su vida, ahora era una extraña. La revelación de la infidelidad era, en muchos aspectos, como si estuviera observando una película ajena, una historia que no podía ser suya, pero que, sin embargo, se le había impuesto. Ella, visiblemente afectada, intentó justificar su comportamiento, explicando que había sido un error, una debilidad que había tenido lugar en un momento de vulnerabilidad. Las palabras de Sabina, cortantes y dolorosas, fueron una mezcla de tristeza y desilusión. No esperaba una disculpa, sino respuestas, una explicación que pudiese darle algún sentido a lo que había ocurrido. Sin embargo, las respuestas nunca llegaron, y lo único que restó fue un silencio incómodo, cargado de reproches no dichos. La historia detrás de la infidelidad de la esposa de Sabina era más compleja de lo que él había imaginado. El hombre con quien ella había tenido una relación era completamente desconocido para Sabina, alguien ajeno al mundo en el que se movían. No era un amante de la fama ni un músico, alguien que se hubiera cruzado en su vida por las razones típicas que uno podría esperar en una traición dentro de su círculo. Era un hombre común, aparentemente insignificante, pero que había logrado conquistar el corazón de la mujer con la que Sabina había compartido tantos años. A medida que Sabina comenzó a investigar más a fondo, descubrió detalles que solo aumentaban su desconfianza y su dolor. La relación entre su esposa y este hombre había sido algo más que un simple error o un desliz, como ella lo había intentado justificar. Había sido una relación profunda, con momentos compartidos que, en su mente, jamás había imaginado posibles. La herida de la traición era aún más profunda al darse cuenta de que su esposa no solo había sido infiel, sino que, además, había ocultado una parte de su vida que Sabina jamás habría podido prever. La música de Sabina, siempre cargada de emoción, se convirtió en su refugio y a la vez en
su catarsis. Aunque la tristeza lo envolvía, encontró consuelo en componer canciones que expresaran sus más profundos sentimientos. Sabina no solo hablaba del amor, sino también del dolor, de la pérdida y de la desilusión. La traición de su esposa le dio una nueva perspectiva sobre sus propias canciones, como si todo lo que había vivido y cantado hasta ese momento fuera una preparación para entender finalmente lo que significaba el desgarro emocional. Las canciones que nacieron en ese periodo no solo fueron una válvula de escape, sino una forma de poner en palabras lo que su corazón no podía explicar. Cada acorde, cada verso, parecía transmitir su sufrimiento, pero también su búsqueda por la reconciliación con su propio ser. Aunque la traición de su esposa lo había dejado devastado, la música le ofreció una vía para sanar, aunque fuera en pequeñas dosis. A medida que los días pasaban, Sabina se enfrentaba a un dilema mucho más profundo. ¿Debía seguir adelante con su relación, tratando de reconstruir lo que había sido destruido? ¿O era el momento de decir adiós y seguir su propio camino? Las preguntas no dejaban de rondar su mente. El miedo a la soledad, el apego emocional y la lucha por comprender si su amor por ella era suficiente para perdonar la traición, lo mantenían atrapado en un ciclo de incertidumbre. Por mucho que quisiera olvidar, Sabina no podía dejar de pensar en la mujer que había sido su compañera durante tantos años. Sin embargo, la confianza rota parecía imposible de reconstruir. El amor y el odio, la esperanza y la desesperación se entrelazaban en su mente, creando un conflicto interno que lo consumía. La lucha por encontrar una solución lo llevó a cuestionar no solo su relación, sino también su visión del amor. Tras el doloroso descubrimiento de la infidelidad de su esposa y el enfrentamiento con la verdad, Joaquín Sabina se encontraba en un punto de inflexión en su vida. El hombre que había construido su carrera sobre las complejidades del amor y el desamor, ahora se veía obligado a vivir su propia tragedia. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de una etapa también marcaba el inicio de una nueva. Un proceso de sanación que, aunque largo y complicado, le permitiría renacer de sus propias cenizas. Después de la ruptura, Sabina decidió retirarse de los reflectores. La música, que siempre había sido su refugio, pasó a un segundo plano. Aunque su carrera seguía siendo próspera y sus seguidores incondicionales, Sabina necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. En lugar de lanzarse inmediatamente a nuevas giras o proyectos musicales, eligió hacer una pausa, un retiro voluntario que le permitió entrar en un profundo proceso de reflexión. Durante meses, Sabina se sumió en la reclusión, alejándose de los focos mediáticos. Fue un periodo en el que, lejos del bullicio de la fama, comenzó a redescubrirse a sí mismo. Las noches de insomnio y las horas de soledad lo llevaron a escribir más canciones que nunca, pero no eran las típicas canciones de amor y desamor que había compuesto a lo largo de los años. En su lugar, los nuevos temas estaban cargados de dolor, introspección y la búsqueda de un propósito más allá de lo profesional. La soledad no fue fácil de soportar, pero también fue una herramienta poderosa de sanación. Sabina aprendió a convivir con sus pensamientos más oscuros y en ese proceso, empezó a comprender que el dolor que sentía no debía definirlo. La traición de su esposa, aunque devastadora, no era lo único que lo había formado como persona. En su reclusión, Sabina comenzó a reconectar con su esencia más profunda, más allá de los vaivenes de su vida amorosa y profesional. La música fue su medicina. Aunque sus canciones seguían hablando del amor y el desamor, Sabina comenzó a escribir de una manera más profunda y personal. En lugar de tratar de exponer la tristeza de una manera abstracta, empezó a hablar de su propio dolor, de su propia transformación. Fue un momento de revelación para él. La música ya no solo servía para conectar con los demás, sino también para sanar sus propias heridas. Las letras de sus nuevas canciones comenzaron a tener una estructura diferente. En lugar de relatos de amor no correspondido, ahora se trataba de relatos de superación y autodescubrimiento. Sabina se convirtió en su propio terapeuta, usando la poesía y la música como herramientas para desahogarse y entender sus sentimientos. En esta etapa de su vida, Joaquín Sabina comenzó a comprender que su dolor
era una parte fundamental de su existencia, pero que no debía ser el que dictara su destino. Aceptó que, aunque la traición de su esposa lo había marcado profundamente, no podía permitir que esa experiencia definiera su vida para siempre. La música, entonces, se convirtió en un catalizador de cambio. El proceso de curación fue largo, pero Sabina emergió más fuerte que antes. Sus canciones, que antes hablaban de amores perdidos y corazones rotos, empezaron a explorar temas de superación personal, resiliencia y la fuerza interna que se necesita para seguir adelante. El dolor de la traición ya no dominaba sus melodías, sino que se había transformado en una fuente de inspiración. El hombre que había sido víctima de la infidelidad de su esposa ahora se veía como un hombre renovado, capaz de tomar el control de su propia vida y, lo más importante, capaz de encontrar la paz en medio del caos. Su regreso a los escenarios fue esperado con ansias por sus seguidores, quienes se sorprendieron de la nueva perspectiva que Sabina traía consigo. En sus conciertos, ya no solo cantaba sobre la tristeza, sino que ofrecía un mensaje de esperanza, de lucha y de superación. Sus fans notaron que algo había cambiado en su música, pero también en su presencia. Sabina ya no era solo un hombre que había sufrido, sino un hombre que había aprendido a reconstruirse a sí mismo. Aunque Sabina nunca dejó de ser un hombre de amores complicados, su visión sobre las relaciones cambió radicalmente. Ya no veía el amor como un campo de batalla entre la pasión y el sufrimiento, sino como un camino hacia el crecimiento personal. Durante años, las relaciones amorosas en su vida se habían caracterizado por la intensidad y la inestabilidad. Pero después de la traición, Sabina comprendió que el amor debía basarse en la confianza y la comprensión mutua, no en el sacrificio o la desesperación. Con el tiempo, Sabina inició nuevas relaciones, pero lo hizo desde una perspectiva diferente. Ya no buscaba la perfección, ni idealizaba a su pareja, sino que valoraba las pequeñas cosas que hacían que una relación fuera genuina. Sabía que el amor no era perfecto, pero también entendió que lo más importante era ser fiel a uno mismo, aprender a confiar nuevamente y sobre todo ser capaz de perdonar, no solo a los demás, sino a él mismo. El proceso de superación de Joaquín Sabina no fue rápido ni fácil, pero logró emerger más fuerte, más sabio y más conectado consigo mismo que nunca. Lo que comenzó como una tragedia personal, la traición de su esposa, se convirtió en una de las experiencias más transformadoras de su vida. La música, su fiel compañera, lo acompañó en su viaje de autodescubrimiento y lo ayudó a encontrar la paz. Sabina aprendió que la vida no se trata solo de las pérdidas, sino de cómo uno se levanta después de caer. Joaquín Sabina, el hombre que una vez cantó sobre el dolor del amor perdido, hoy canta sobre el poder de la resiliencia, la importancia de la autocompasión y la capacidad de renacer, incluso cuando todo parece perdido. Hoy, Sabina es un hombre que ha aprendido a vivir con sus cicatrices, pero también ha aprendido a usarlas como una prueba de su fortaleza, una fortaleza que lo sigue impulsando, canción tras canción. La vida de Joaquín Sabina, marcada por su música y sus vivencias intensas, es un testimonio de la capacidad humana para superar los desafíos más dolorosos. A través de su dolor, Sabina no solo transformó su sufrimiento en arte, sino que también nos enseñó que, incluso cuando el amor parece desmoronarse, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad. La traición de su esposa, aunque devastadora, fue solo un capítulo en su historia, uno que lo llevó a una transformación profunda, y como siempre, a seguir creando. Lo que parecía ser el final de su vida amorosa, se convirtió en el principio de una etapa de autodescubrimiento y sanación. Sabina, con su característico estilo lírico, convirtió el sufrimiento en poesía y la pérdida en una poderosa lección sobre la resiliencia. Al final, Joaquín no solo logró encontrar la paz en su música, sino también en su interior. Aprendió que el amor no siempre es perfecto, que las cicatrices que dejamos atrás son las que realmente nos definen, y que, a pesar de todo, siempre hay una manera de renacer de las cenizas del pasado. Hoy,
Sabina sigue siendo un símbolo de superación. Sus canciones, cargadas de una emoción que solo el tiempo y el sufrimiento pueden otorgar, siguen tocando los corazones de miles de personas. Itas, en cada uno de sus conciertos, nos recuerda que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en levantarse una vez más. Con cada acorde, con cada palabra, Joaquín Sabina nos invita a mirar más allá del dolor y a descubrir la belleza que, a menudo, nace de las pruebas más difíciles. Su vida, como su música, es una constante lección sobre cómo convertir las adversidades en fuerza y cómo, incluso cuando el mundo parece desmoronarse, siempre hay una luz al final del túnel. Sabina nos enseñó que, a pesar de las traiciones, el desamor y los momentos oscuros, siempre hay un nuevo amanecer. Si la historia de Joaquín Sabina te ha conmovido, si sus canciones y su vida te han tocado el alma, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje de descubrimiento, emociones y lecciones de vida que siempre valen la pena ser contadas. Al suscribirte, serás parte de un espacio donde exploramos las vidas de los artistas, las tragedias, los amores y las pasiones que los han marcado. Aquí, cada historia está contada con el corazón, buscando no solo entretener, sino también inspirar. Creemos que cada vida tiene algo que enseñar, y a través de estos relatos, buscamos recordarnos a nosotros mismos que siempre hay algo más por descubrir. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de esta experiencia. Haz clic en suscribirse y activa las notificaciones para ser el primero en conocer nuestras nuevas publicaciones. Además, si te ha gustado este video, no dudes en darle like y compartirlo con tus amigos para que más personas puedan conocer estas historias que emocionan y enseñan. Al suscribirte, te aseguras de no perderte nunca más una historia como la de Sabina, llena de matices, de música, de pasión y de superación. Juntos, vamos a seguir explorando la vida y obra de artistas legendarios que, como Sabina, han dejado una huella imborrable en el mundo. Recuerda que cada clic de apoyo no solo nos ayuda a seguir creciendo, sino que también nos motiva a seguir ofreciendo contenido más profundo y enriquecedor. Tu participación es fundamental para que este canal siga siendo el lugar donde las grandes historias cobran vida. Únete hoy mismo a nuestra comunidad. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de emociones y recuerdos. Nos encantaría seguir compartiendo estas historias contigo.